Ok, acabamos con la reflexión desde el Pro Francisco de un granito de arena. Acá para todos estos mis paisanos, esos 11 millones de salvadoreños, que hay uno, dos, que tres que se quejan por mis contenidos que yo subo en el Facebook, YouTube. Se molestan porque dicen que no sé hablar, que no entienden, que necesito estudiar. Y yo les voy a decir que soy un analfabeto a todos esos que critican de la manera como me expreso, de la manera como me guío. Yo les digo, hermanos, mire, ustedes pueden decir todo lo que ustedes quieran, que para mí es beneficioso. Me siento halagado, me siento contento de que sea que les guste o no les guste mis contenidos, pues los miran, ¿verdad? Y los que se quejan que porque, pues por lo que digo, por lo que expreso, no se sienten felices, que el hígado se les hace un añico, pero igual, hermanos, miren, yo les voy a decir, yo soy un analfabeto y mis creencias son, yo digo que soy ateo, porque no quiero decir que soy religioso porque los religiosos son tan mentirosos que son hipócritas y que cuando digo, cuando utilizo la palabra hipócritas se molestan tanto, pero hermanos, si yo nomás lo digo para que reflexionemos qué es lo que estamos haciendo mal en mi querido El Salvador. Y acá, bueno, acá lo que les quiero decir que soy una persona analfabeta, pero mis ideales, mis pensamientos de ver el mundo, de ver a mis semejantes, de ver a mis hermanos, de ver a mis hermanas, les voy a decir de que son de esas personas que son analfabetas, pero que nos dejaron un ideal para que nuestra vida sea más fácil, nada más que nosotros los salvadoreños, a esos personajes los ignoramos, pero les voy a decir que estas personas que existieron y siguen existiendo, las ignoramos, pero el día que no las ignoremos y nos empecemos a sentar un momentito, cuando estemos ociosos, a empezar a mirar la idea, los pensamientos de esas personas analfabetas como los que se puede decir de todos los dedos que tengo en mi cuerpo, que son desde los pies y las manos, les digo que me sobran muchos dedos porque no hay todas esas personas como esas personas que son analfabetas, pero que son, que son, que son y que fueron unos seres humanos extraordinarios. Y a esas personas les debo que yo sea un analfabeto, que no sepa hablar, que no me sepa expresar, que no sea un hipócrita, que no sea un mentiroso. A estas personas yo les debo, miren, voy, voy a empezar a mencionar esas personas que nacieron ayer y que se murieron ayer, pero pero se han quedado por siempre. Y, y mis pensamientos y mi manera de ver la vida son como esas personas que fueron y son analfabetas. Así exactamente soy yo, soy una persona analfabeta. Y les voy a decir, pero mis personajes que yo les pongo atención y que los estudio. Bien, voy a empezar por Sócrates, Platón, pero el ser más extraordinario que, que se puede decir que era y sigue siendo el más analfabeto de todos esos personajes que les voy a mencionar, que es Diógenes el cínico. Ese tipo, si, si todos nosotros los 11 millones de salvadoreños le pusiéramos tantita atención solo a esa persona, a Diógenes el cínico, nosotros dejáramos de ser profesionales, dejáramos de ser ingenieros, dejáramos de ser doctores, dejáramos de ser arquitectos, contadores, dejáramos de ser profesionales, dejáramos de ser estudiosos
porque ese tipo, Diógenes el Cínico, una persona analfabeta, es más sabio que el Papa, imagínense, más sabio que San Pedro, más sabio que el rey David. Esa es una manera de expresarme para para decirles que ese tipo, Diógenes el Cínico, es una persona, como le vuelvo a repetir, el ser más analfabeto de la historia, de tantos analfabetos, que a ellos les debemos toda esa manera de guiarnos, lo poquito, que lo bueno que a veces practicamos, se lo debemos a ellos. Así que les digo, mire, hermanos salvadoreños, mire, si ustedes son perezosos, si son huevones, pónganle atención solo a Diógenes el Cínico. Y si no, miren, y si quieren un poquito más, les recomiendo a Facundo Cabral, otro tipo. Facundo Cabral, una persona analfabeta, y se van a dar cuenta que es mejor ser 1.000.000 de veces analfabeto que ser universitario. De ahí, después de Facundo Cabral, imagínense, estamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta, estamos hablando de Roque Dalton, estamos hablando de Gandhi, Mandel, Martin Luther King, Eduardo Galeano, Pepe Mojica, otro personaje, ¿se imaginan? Y les digo, miren, que si imagínense esos personajes que les acabo de mencionar, miren, con eso hasta nos sobra para dejar ese analfabetismo que nosotros tenemos en El Salvador, porque se imagina, si estos políticos de mi querido El Salvador practicaran la fisiología de esos personajes, pero a ellos lo que les encanta es Maquiavelo, el famoso Maquiavelo. El tipo ese es como quien dice, bueno, ustedes no quieren practicarlo, bueno, pues les voy a enseñar cómo se tiene que practicar lo malo, pero practicar lo malo tiene sus consecuencias, pero el tipo ese es como quien dice, bueno, y estas gentes que para atrás ya les dijeron qué es lo que tienen que hacer, no lo hacen, pues les voy a hacer de otra manera que lo hagan, pero de la manera como lo dice Maquiavelo, eso es, o sea, no dura. Así que por eso, hermanos salvadoreños, cuando yo les digo, si nosotros no acabamos con ese problema social que nosotros tenemos en El Salvador, ¿saben por qué? Porque no ponemos en práctica los que nos enseñan todas esas personas analfabetas, que en sus tiempos no sabían ni caminar, no sabían ni cómo comer, no sabían cómo escribir, y como se expresaran, nos han dejado una enseñanza de por vida. Pero vuelvo a repetir, nosotros los salvadoreños, no nos importa eso, nos importa Maquiavelo, nos importa la corrupción. Y les digo, hermanos salvadoreños, el día que nosotros dejemos la corrupción, cuando nosotros dejemos la corrupción, ¿saben qué nos va a llegar a nuestro querido Pulgarcito? Nos van a llegar carreteras pavimentadas. Cuando yo les digo esto, tiene que ser en las zonas rurales. Cuando nos lleguen, si dejamos la corrupción, miren, nos van a llegar carreteras pavimentadas. Nos van a llegar escuelas dignas para nuestros niños, para que ya tengan ese deseo de acudir a las escuelas, porque ya no van a ensuciar su ropa, sus zapatitos. Y nos van a llegar clínicas, hospitales con medicina, porque ahora podemos tener clínicas, hospitales, pero lo principal, lo que necesitamos los enfermos, no son las medicinas, y no las tenemos. Entonces, como que no tengamos nada. Nos va a llegar un buen programa de agricultura en general que cura todo lo que es agricultura. Y nos va a llegar un retiro para la vejez, para esas personas que damos entre 50 y 70 años de vida, de nuestra vida, trabajando duro para pagar impuestos. Y lo que nos dicen esos bandidos
que se juntan para explotarnos y quitarnos una renta, que es una renta lo que nos quitan esos políticos en los impuestos, y dicen que nos van a regresar y que nunca nos regresan. Esos viejitos y viejitas, es digno que tengan un retiro cuando ya no tengan fuerzas, para que vayan a una oficina, mire, y que llenen una aplicación y ahí para que mensualmente que les estén dando algo para que sigan viviendo felizmente, porque ya dieron toda su vida pagando impuestos, y es justo que les regresemos algo de todo su trabajo, y trabajar con nuestros niños en las escuelas, desde prekinder, bachillerato, en fútbol, 1 hora de fútbol, para que esos alumnos, esos deportistas, jueguen grado contra grado, escuela contra escuela, y que esos maestros tengan una convivencia con sus alumnos y alumnas, los directores, igual que tenga esa convivencia con todos los alumnos, y estos mismos maestras y maestros y directores van a ser los entrenadores de esos niños. Mire, va a haber una convivencia tan sana, vamos a tener una gran sociedad tan bella, tan humana. Vamos a ser, mire, imagínense, excelentes estudiantes, excelentes profesionales, excelentes religiosos, excelentes políticos, excelentes presidentes, alcaldes, regidores, y una excelente sociedad que se va a amar, se va a tolerar. Si hacemos esas 6 cosas, mire, si hacemos esas 6 cosas, ¿qué nos va a llegar a todos en general? A los descalzos, a los campesinos, a los de la zona rural, a los profesionales y a los empresarios, a los religiosos, no religiosos, a los buenos y a los malos. ¿Qué nos va a llegar implementando esas 6 cosas? Primero, ¿quién va a ser más beneficiado implementando esas 6 cosas? Porque es una infraestructura de nuestro país. ¿Quiénes van a ser los más beneficiados? El sistema de gobierno, porque imagínense, teniendo ese sistema de infraestructura en nuestro país, imagínense, esa gente va a empezar a construir, esa gente va a empezar a producir más, porque va a ser más milpa, más frijolar, más maicillera, más café, más algodón, más caña, más verdura, más fruta. ¿Y quiénes son los que van a recibir ese beneficio, todo ese crecimiento? Los empresarios, los profesionales, porque esos profesionales que se preparan para una carrera, los que trabajamos y los que consumimos, vamos a tener poder adquisitivo para ir a gastar. ¿Y a quién le vamos a ir a gastar? No le vamos a ir a gastar a las zonas rurales, le vamos a ir a gastar a las zonas urbanizadas donde están los profesionales, donde están los empresarios. Allí vamos a ir a gastar. Y se imaginan, y ahí miren, se van a empezar a vender terrenos, impuestos, se van a empezar a comprar mangueras, se va a empezar a comprar semilla de grama, se va a empezar a comprar árboles frutales, árboles de sombra, vamos a empezar a comprar escobas, máquinas para cortar árboles, máquinas para cortar pasto, mangueras, regaderas, vamos a empezar a producir más. Imagínense si abrimos toda esa infraestructura de nuestro país. Mire, el gobierno, la sociedad se pasa preguntando y preocupada que por qué no llega inversión extranjera. ¿Cómo va a llegar inversión extranjera? Primero, no tenemos un país seguro. Segundo, las personas no están preparadas. Tercero, no quieren ir a invertir a un país que no consume. ¿Por qué? Porque las personas que consumen no tienen poder adquisitivo. Pero si nosotros implementamos esas 6 cosas, vamos a tener, imagínense, esos 4 millones de salvadoreños que nosotros andamos fuera del Salvador. Mira, vamos a ir a comprar nuestro lote, vamos a ir a comprar todo lo que necesitamos para construir. ¿Y a quién le va a llegar todos esos impuestos? Al gobierno. ¿Y a quién le vamos a ir a comprar todo nuestro producto, todo lo que vamos a necesitar para hacer lo que queremos hacer? A los empresarios.
No se lo vamos a ir a comprar al campesino. El dinero que nosotros adquiríamos, que adquiramos en la manera como empecemos a trabajar duro y a tener poder adquisitivo, se lo vamos a ir a gastar a ustedes, empresarios profesionales. Entonces vamos, pongamos a trabajar esos 11 millones de salvadoreños que somos. Y vuelvo a repetir, los más beneficiados van a ser ustedes, empresarios y profesionales, y nosotros, las zonas rurales, las zonas campesinas. Si nosotros somos autosuficientes, nosotros somos felices, a nosotros no nos falta nada. Los que sufren son ustedes de la ciudad, porque ustedes nos compran lo que a nosotros nos sobra. Nosotros todo lo que producimos lo alzamos para el año, y ustedes los que nos sobra lo tienen que comprar. Y ahora imagínense, si nosotros preparáramos a todas esas personas que producen, los más beneficiados, gobierno, empresarios y profesionales. Entonces hagamos ese cambio, pongamos en práctica a esos personajes, así como Diógenes el Cínico y Facundo Cabral, para que no estén pensando que, ay, como maestro, que no se aburran. Hermanos salvadoreños, les vuelvo a repetir, soy un analfabeto y soy feliz siendo analfabeto. Y yo sé, tarde o temprano, se va a acabar todo ese fanatismo, y cuando en nuestra sociedad de esos 11 millones de salvadoreños ya no hayamos qué hacer con todo ese problema que nos va a dejar estos políticos desde los 80 hasta ahorita. Pero ahorita ya tocamos fondo. Va a llegar el momento, puede ser este 24 o puede ser el 29. Yo voy a estar, ya me estoy promocionando, estoy estudiando para llegar a ser el presidente de mi querido El Salvador. Yo amo tanto a mi querido El Salvador que yo ya no necesito absolutamente nada. Tengo todo el dinero del mundo, tengo todo lo que el ser humano necesita, no necesito nada. Solo lo único que quiero y siento, ese amor por mi pulgarcito, es hacerlo primer mundo. Y cuando yo llegue a ser presidente, sea, no sé cuándo vaya a ser, no tengo prisa, pero yo voy a ir a hacer mi país primer mundo. Y si hacemos el país primer mundo, los 11 millones de salvadoreños que somos, vamos a ser los beneficiados. Ahora, con el sistema que tenemos, solo se benefician unos poquitos de los 11 millones de salvadoreños. Si imagínense, ese pastel que es el sistema de gobierno, lo compramos los 11 millones de salvadoreños. Pero ese pastel solo lo compramos los 11 millones de salvadoreños, pero ese pastel es repartido nada más en una minoría, que no es ni el 1%, se imaginan, ni el 1% el que se reparte ese pastel. Y ese pastel tiene que ser repartido entre los 11 millones de salvadoreños que somos. Y cuando logremos eso, que ese pastel sea repartido equitativamente entre todos los 11 millones de salvadoreños, ahí vamos a dejar de ser un país tercermundista y vamos a ser primer mundo. Y eso es lo que yo le voy a dejar a mi bello país, un inicio, para que no paremos y tengamos ese crecimiento de primer mundo. Y cuando yo sea presidente, cuando yo vaya a ser presidente, voy a poner una mujer en mi fórmula de vicepresidenta para enseñarle, para que vea cómo se trabaja, para que siga ese proceso. Y cuando yo salga de los 5 años, que esos 5 años que yo voy a estar en el gobierno, voy a donar esos 5 años de sueldos en los 14 departamentos de mi querido El Salvador para infraestructura de mi país, que es lo que necesitamos. Y con el presupuesto de la nación que tenemos, que ahorita son 11 mil millones de dólares, pero que esos no se invierten en el país, en 5 años vamos a dejar el inicio de un país primer mundo. Y para los siguientes 5 años voy a dejar a 2 mujeres para que sean las presidentas, para que sigan el proceso y que haya ese gran cambio que tanto necesitamos en El Salvador. Así que acuérdense, no se les olvide, el profe Francisco dio un granito de arena, de este analfabeto, le va a dejar ese lindo futuro a todos esos niños, esos viejitos, a esa sociedad salvadoreña.
Así que esa es la reflexión del Papa Francisco, de un granito de arena. Y como dice Arnold, hasta la vista, baby.